El siguiente video tiene contenido de entretenimiento, no refleja la opinión total de los involucrados. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Javier Hidalgo Escudero. Hola, mi nombre es Javier Macas. Hola, ¿cómo están? Me llamo Michelle Zavala. Y me quitaron la corona. Y me quitaron la corona. No lo traigo. Que siempre vamos a andar bien vestidos. Siempre dicen como que, ay, están formales, estudia Derecho, pero a veces no es así, porque a veces uno tiene que estar en el ajetreo de una cosa a la otra cosa, o al menos cuando estudiamos a la mañana, es como que tratamos de mantenernos más abrigados al principio de los semestres. Ya mientras ustedes vayan avanzando los semestres, como yo también he ido avanzando, nos encontramos ya con profesores que nos comienzan a decir que la presentación física importa bastante. Entonces es como que nos van indagando a que comencemos a vestirnos un poquito más formal. Que no es cierto que la carrera es fácil, porque en el ámbito en el que nos encontramos nosotros es una de las carreras más difíciles que se podría decir. Toca leer sentencias de la Corte Constitucional, por lo general sentencias de la Corte Constitucional, Corte Nacional. En base a eso tenemos que estar actualizados cada vez un poco más y leer todos los días. La gente piensa que es solo de leer, y eso es algo que muchas personas dicen, que solamente tienes que leer. Y realmente durante la carrera tú te vas dando cuenta que obviamente sí tienes que leer muchas cosas como tal, libros, sentencias, resoluciones, un montón de cosas, pero muy lejos de eso va el tema de interpretar. Entonces no es solo de leer, es más el tema de interpretar y buscarle soluciones a posibles problemas que se te presenten. Hay profesores de la carrera que tienen que ustedes que ir siempre formales para dar exposiciones y exámenes. Creo que eso es en todas las universidades. Si es que ustedes deciden estudiar Derecho, para dar exámenes, lecciones o exposiciones, siempre tienen que estar bien formales. ¿Qué te diré? Que no hay números. Claro, no hay números en la carrera. ¿Cómo es? Incluso hay en el ámbito laboral también ocupas las fórmulas o algo para poder sacar. Que no tienen números. Eso es lo típico, que no tienes números. Si tienes números vas a llegar. De hecho, me parece que en derecho laboral mismo que ya te dan números para hacer. Y de hecho en la misma demanda ya tienes que ver en la cuantía el tema de números. Entonces no, sí tienes que ver números. Si elegiste derecho porque no vas a ver números, sí vas a ver números. No te van a decir, vea, dígame el trinomio cuadrado perfecto, pero sí vas a ver números. Que es fácil. Algunos en primer semestre decimos Derecho es fácil, siempre me han dicho que Derecho es fácil, pero uno comienza a avanzar y va conociendo un poquito de cada materia. Nos dan Derecho penal, nos dan Derecho laboral, Derecho administrativo, nos dan solo un poquito. Entonces en cada materia uno es como que se entra a un océano, es como que Dios, existe un código para esto y solo nos dan un poco. El derecho es demasiado extenso y he escuchado a varias personas que me han dicho incluso, solo es derecho. Es derecho. Es por eso que las personas que estudiamos derecho tenemos que especializarnos en algo, porque abarcar todo es imposible. No influye debido a que no te hace la universidad. Hay una frase que me dijo una de las personas que considero que fue uno de mis mentores. No es la flecha, es el indio. Todo es las ganas que tú le pongas a la carrera. La verdad es que nunca he estudiado en una universidad privada como para decir voy a comparar. Entonces no podría comparar si es que yo no he vivido la otra cara de la moneda. Simplemente pienso que todas las universidades tienen sus pros y sus contras. La UNACH tiene muchos pros también, pero también he tenido que encontrarme con algunos en contra. Yo creo que, como saben decir, el estudiante hace a la universidad no nos hace a nosotros. Bueno, en mi caso yo sí me retiré de una universidad pública y me puse a estudiar en una privada, pero yo considero que tiene más el tema de cómo tú manejas la situación, porque hay estudiantes que ya tienen, digamos, ese gusto por la carrera y empiezan a involucrarse desde tempranos semestres, y hay otros estudiantes que, digamos, ya están al final y recién les coge la preocupación por tratar de ver de qué se trata la carrera o se preocupan en el ámbito laboral. Entonces yo creo que eso tiene que ver más con la forma de ser de la persona, del estudiante, no tanto la universidad, porque todos tienen su metodología de estudio y aprendizaje. Derecho administrativo. Es derecho administrativo. Para los que no saben un poquito de derecho,
es el derecho administrativo, es el que se encarga la administración pública, el gobierno ejecutivo, el presidente, los GATS municipales, las prefecturas, y nosotros, los simples ciudadanos, al tratar de enfrentarnos al tremendo poder estatal que tiene el Ecuador, es bastante difícil porque nosotros sabemos la corrupción tenaz que existe en el Ecuador. Entonces, un pobre ciudadano o un abogado tratar de enfrentarse a todita una administración pública o un ministerio, la verdad es que es brutal. Por eso creo que es el más difícil y también en el que más deberíamos trabajar. Chuta, yo creo que todos los semestres, yo decía de este semestre esta materia es difícil. Llegaba al otro semestre y venía otra materia más difícil y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero yo creo que todos los semestres tienen una materia difícil. Bueno, para mí todos los semestres ha tenido una materia, digamos, que es complicada, o si no es complicada la materia, es complicado el docente. Pero yo creo que independiente de eso, echarle ganas y tratar de aprender lo más que se puede. Y más que todo, preguntarle siempre al docente, porque bueno, yo soy bien preguntón, así como que, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo contrario? Y así. Entonces yo creo que es más igual de la persona. No he tenido en la universidad materia difícil yo. Es que, como te menciono, son las ganas que tú le pones. No lo sé. No lo sé, es que a todos mis profesores les recuerdo con cariño. Eufórica, un poquito, ¿cómo te diré? Un poco gritona, arrebatada. Creo que sí, sabes, sí le ubicas a esa docente. Yo sí he tenido profesores que han sido, digamos que medianamente complicados, pero en un podcast, cuando yo le había entrevistado en un capítulo anterior, yo siempre he dicho hay que conocer a la persona, al ser humano, y con ese podcast, o sea, aseveré mucho más esa respuesta como tal, porque al final del día hay muchos docentes que son complicados por X razones, pero hay otros docentes que son complicados, entre comillas, porque buscan la manera en la que tú aprendas, o sea, quieren que tú seas un buen abogado, quieren que de pronto seas una persona de bien. Y como muchos docentes a lo largo de lo que ustedes estén estudiando se van a encontrar docentes que les digan que ustedes tienen que ser personas de bien y que no se dejen vender o no sean corrompibles como tal. Esas formas de cómo te dicen, para muchas personas puede ser, digamos, un docente que es muy bravo, por decirlo así, y para otros dirán, bueno, el docente tiene la razón, ¿no? Entonces yo considero que no hay docentes complicados o sino difíciles, sino que son docentes que tratan de darte un mensaje a su manera. Andrés Moreta, de Derecho Administrativo. Él hizo que la vida de estudiante se me haga mucho más fácil en cuanto al derecho administrativo, porque todito el Código Orgánico Administrativo, él lo detalla en su libro como para niños. Es fácil de entender, no solo para los que estudiamos derecho, sino también para los ciudadanos. Pueden coger y leer su libro y la verdad es que está muy detallado todo este Código Orgánico. Jonathan Aguinda y Cristian Romero, los dos han hecho un gran referente en mi vida. Felipe Rodríguez Quiteño, constitucionalista y penalista. Su trayectoria, una de las cosas muy importantes que para mí realmente me parece muy importante, pero también su ideología. Una de las cosas que él siempre ha manifestado ha sido el tema de no solo leer derecho, sino leer muchas cosas. O sea, tú tienes que leer, o sea, tienes que leer. Y te inculca eso, y que no te cierres solo en una cosa, y que si haces algo tienes que hacerlo bien. Y yo creo que muchos pensaremos de esa manera como tal. Para mí es un referente, y es un muy buen referente como tal. El primer libro que me mandaron a leer cuando entré a trabajar es en el tema penal, teoría del delito de Pablo Encalada. Nosotros, si nos ponemos a leer otro libro que sea de la teoría del delito, nos van a dar con algunas palabras que nosotros muchas veces ni siquiera vamos a entender. En cambio, la teoría del delito de Pablo Encalada te habla con palabras más simples, con ejemplos, y te hace prácticamente, te da masticado para que tú puedas entender como un estudiante de derecho. El de Carbonell, que siempre nos mandan a leer a todos los estudiantes. 10 consejos o cómo ser un buen abogado, creo, es muy motivacional. Casi no habla nada del derecho, pero es muy motivacional. De que nosotros mismos debemos seguir abriéndonos caminos, que hay que hacer prácticas, que hay que escribir, que hay que leer, que también no hay que dejarnos seducir por las faldas, decía también este maestro Carbonell en este libro. Es muy entretenido y sobre todo es más motivacional. Y los que estén estudiando derecho, si no les mandaron a leer, les recomiendo porque es como que nos motiva a ser unos buenos abogados.
Teoría del delito, tomo 1, a ver, el tomo general, el 1, el 2, el 3 del mismo. Felipe Rodríguez es buenísimo, los libros de él. Pero yo creo que también tiene que ver el tema de cómo interpretas, porque sí es cierto. Yo me acuerdo que cuando había leído el libro, hay una palabra que ustedes probablemente lo van a entender, que decía ergo. Y yo cuando lo leí por primera vez, a ver, ¿qué es ergo? Loco, ¿qué es ergo? Entonces, hay libros que sí te ponen palabras un poquito complejas y hay libros que son mucho más simples, pero realmente es un buen libro a las personas que están interesadas en tema penal. Yo les recomendaría ese libro como tal porque te explica desde el origen del derecho y te explica las categorías dogmáticas, todo, absolutamente todo. No te podría decir que es menos abogado, pero simplemente no va a manejar ciertos temas y no va a entender cuando un cliente te venga a decir tengo tal caso, y si él desconoce de eso, simplemente o te está inventando o simplemente se queda callado y dice que no sabe la materia. Yo creo que en toda la profesión que existe, si es que no leemos, no vamos a desarrollarnos intelectualmente, porque no solo en el derecho se necesita leer, sino también en otros. En medicina, por ejemplo, los doctores va a salir una nueva técnica, va a salir nuevas medicinas que tienen que leer. Los arquitectos, hay cada vez más inventos, más estructuras, materiales más económicos. Entonces, creo que todos debemos aprender a leer, no para ser mejores en nuestra profesión, sino para ser mejores humanos, tener más inteligencia, más raciocinio y además tener también más labia, como dicen, para impresionar. Considero que parte sí y en parte no. Si hablamos netamente de abogados o de derecho como tal, estaríamos hablando de que leería solamente cosas referentes al derecho. Pero yo considero que realmente todos deberíamos leer, independiente de lo que estudies. Y yo creo que eso es lo importante. Incluso para que ustedes puedan hablar sobre un tema con un docente, puedan, digamos que opinar, ligeramente intervenir, deben saber sobre el tema como tal, y la única forma de la que pueden hacer ustedes es leyendo, y no solo leyendo, sino entender y comprender lo que trata de decirte el escritor como tal. Entonces sí es bueno leer y tienes que leer. Yo recuerdo que me dicen, haz un escrito para una impugnación de tránsito. Digo, ya, según yo estaba bien ese escrito. Cuando me revisan, me mandaron al carajo. Me dijeron que, ¿quieres que esto presente? Pero es que en la oficina que yo me encontraba, netamente se basaban en una forma de escritos. Y yo desconocía eso, pero era el primer día que me llegaba y me ponen a hacer un escrito. Y pagué piso, se podría decir. Una vez cuando yo recién me metí a este mundo, ¿no?, de querer hacer prácticas y meterme con gente y decir, oye, ayúdeme, quiero aprender un poquito más, ¿no? Me habían dado una computadora y me habían dicho, necesito que elabores una demanda. Ya, y yo solo me acordaba que eran 13 requisitos de la demanda, pero no me acordaba bien el orden y cómo iba toda la huevada, porque yo decía, bueno, ya me van a dar una computadora, seguramente tiene internet, pues el artículo tal y en el orden en el que esté le pongo eso. Pero no tenía internet esa computadora. Entonces en ese rato acordándome los 13 requisitos de la demanda, ni siquiera me acordaba que eran 13, me acordaba que eran 11 y eran 13, contemplando los demás que pone la ley. No sabía, o sea, no sabía, y realmente sí hay cosas que sí o sí debes saber. Hay cosas que no tienes que saber bien porque inevitablemente vas a cometer muchos errores. Entonces sí es importante que por lo menos tengas una leve idea para poder defenderte. Entonces sí, la primera experiencia sí pagué piso, digamos así. Yo creo que todos, ¿viste? Como yo fui la demandante en este caso, para mí fue muy, ¿cómo se podría decir? Muy sentimental, o sea, muy fuerte sentimentalmente para mí, porque tuve algunos problemas en mi casa, en mi hogar, entonces yo tuve que demandar a alguien que vivía conmigo por daños psicológicos. Entonces la verdad es que fue bastante fuerte. No podría decirme que me fijé más en el derecho, cómo estaban las reglas, si es que estaban los abogados citando bien las normas o no, sino más me preocupaba ahí sí por mis sentimientos, porque obviamente era
yo la autora de esta denuncia. Entonces, se podría decir que mi primera audiencia no fue tan educativa. Al ser que nosotros habíamos manifestado al juez era un delito de carácter privado, en este caso, o violación, nos permitió haber entrado al manifestarle que nosotros estábamos cursando el último semestre de la carrera de Derecho. La experiencia fue muy dura porque le estaban imputando un delito a una persona inocente, prácticamente era un ancianito de 75 años del delito de violación, y era desproporcional lo que habían manifestado porque el viejito tenía hasta Parkinson y no podía ni siquiera moverse muy bien, y las características de la chica que le había denunciado eran exorbitantes, mucho más grande, no cabía. Obviamente, como todavía no me graduó, entonces no puedo acudir, digamos, como ya sea de la parte actora o de la demandada, pero sí puedes acudir como público ciertos casos como tal. Y es increíble, digamos, la forma de litigar de manera oral de ciertas personas, que es increíble. Ahí te das cuenta que tú tienes que aprender a contradecir lo que la otra persona dice, pero con argumentos bien fundamentados. Entonces, lo que tú dices y cómo lo dices influye bastante. Lejos del traje, lo formal, que de hecho sí es importante también, ¿no? Porque hay muchas veces te dirán que el terno es algo que, digamos, como el uniforme del abogado. Sí se ve eso, pero muy lejos de eso en una audiencia tú ves la forma de cómo se expresan, cómo hablan, cómo defiendes a tu demandado. Entonces es muy importante. El tema de la litigación oral, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque de nada sirve que tú sepas todo el código como tal, sepas exactamente lo que tienes que decir, las preguntas que tienes que hacer, pero no lo dices, o sea, no sabes cómo decir. Entonces, lejos de eso, yo creo que es muy importante el tema de hablar, expresarte. Tú estás en el ámbito laboral o ya en la universidad, dices, de este tema me atrae más. Tengo unos compañeros que son civilistas, que ya han trabajado en los juzgados, ayudando a jueces, y ellos se inclinan netamente al ámbito civil, y es porque a ellos les gustó. Ahorita, en cambio, a mí me gustó más, digamos, el ámbito penal. Te empieza como que a surgir esa duda cuando ya estás pasando, digamos, que la mitad de la carrera. Porque cuando estás a inicios no recibes materias que sean, digamos, como que de peso. O sea, no, me parece que dan investigación, fundamentos de derecho, cosas así, pero ya cuando estás pasando la mitad de la carrera es cuando ya te surge esa duda, porque tú ya vas conociendo a docentes que son civilistas, penalistas, de administrativos, laboral, entre otros. Entonces yo creo que conforme vas subiendo de semestres es donde te surge esa duda. Y en mi caso, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de penal. Entonces siempre me ha llamado el tema de la atención de penal, y realmente no se me ha hecho fácil porque para mí no, realmente sí se me ha complicado un poco, pero yo escogí eso conforme fue avanzando la carrera. Entonces tú vas diciendo, esto se me hace mucho más fácil que esto, pero también debes considerar que no tienes que ir por lo fácil, sino por lo que te gusta. Es una pregunta que todavía no encuentro respuesta. De hecho, los que están viendo este video me gustaría saber cómo hicieron o cómo saben qué materia les gusta, porque la verdad siento que me gustan todas las materias, siento que podría ser buena en todas las materias o que tal vez podría ser mala en todas las materias. Todavía no me he definido, pero no lo sé. Espero muy pronto encontrar en cuál definirme antes de salir de la universidad para ya tener mi camino trazado. Que se involucren, traten de involucrarse con, no sé, vayan a una oficina, traten de involucrarse con abogados, traten de involucrarse con gente que esté interesada en aprender el derecho o que te ayude a aprender del derecho como tal, porque cuando tú estás en primer semestre normalmente lo que se pone de moda son las integraciones y tú te dedicas más a eso que a estudiar. Y obviamente si está de cierta manera está bien, porque no es una etapa en la que de cierta forma no te pones tan responsable con tus cosas, ¿no? Pero sí deberías involucrarte mucho, más que todo si tú tienes una meta de ser, digamos, el mejor en tu materia como tal. Entonces eso sí conlleva tiempo. Entonces yo les diría que se involucren de alguna manera, ya sea yendo a una oficina, leyendo libros, tomando cursos, capacitaciones. De hecho, yo hubiera querido tomar capacitaciones desde el primer semestre, la verdad. Pero eso es lo que les podría aconsejar. Que si es que ellos tienen la oportunidad de poder salir a
aprender en una oficina que lo hagan desde el inicio. Van a ganar mucho más experiencia y van a tener ventaja. Que se tomen un poquito más en serio, que se tomen un poquito más en serio la carrera, que los deberes, aunque a veces sean tediosos, que no los hagan a medias, sino que siempre traten de hacer lo mejor posible. Si les mandan a hacer un deber, traten de investigar más allá del deber, váyanse un poco más a leer, vayan a tratar de expandir más sus conocimientos. Lastimosamente, en las pocas horas que nos dan en la universidad no vamos a abarcar todo. Por ejemplo, en el Código Penal, en un semestre no se va a abarcar todo el código, solo es la mitad. Entonces, les invito a que sean curiosos y que siempre estén como que leyendo más qué está pasando en otros países, cómo podemos comparar el derecho o qué más se puede hacer dentro de aquí del Ecuador en este ámbito. Que ya se inclinen netamente a una rama en especial, debido a que no hay abogados todólogos que sepan todo, sino siempre tienen que buscar a qué se inclina. Yo considero que algo que yo he visto a lo largo de la carrera es que chicos que ya ejercen la carrera, o sea, no ejercen la carrera como tal porque todavía no nos titulamos como tal, no nos graduamos, pero como que algo cambia en la persona, en el ser humano. No sé si ustedes también concuerden o les haya pasado, es como que la gente ya tiene cierto ego, como que yo soy abogado y me creo más que otra cosa, y eso no está bien. Entonces yo siempre diré y he dicho que independientemente de tu profesión, todas las profesiones valen la pena y hay que respetar eso. Entonces, lamentablemente yo sí he visto amigos, compañeros, personas que incluso ya son abogados como tal, que sí tienen, digamos, de cierta manera ese ego como tal. Incluso dentro de la profesión mismo se siente el tema de que yo soy penalista y yo soy civilista y cosas así. Entonces yo considero que independiente de eso, la meta siempre es la misma, que no se vulneren los derechos de las personas y se acabó el problema, independiente de lo que tú seas y hagas. Entonces yo creo que es eso, que no sean así, o sea, que mantengan los pies en el piso. Sí, Javier, cambia. Si es que yo estuviera ya en mi último semestre, me comenzaría a preocupar en qué voy a seguir estudiando. Porque siempre me han dicho que si es que salgo de la universidad tengo que continuar estudiando un poco más, porque si es que ya me voy a trabajar, voy a dejar de un lado los estudios y tal vez me voy a quedar sin una especialización. Y yo creo que la especialización es bastante importante porque el derecho, como les digo, es demasiado amplio y uno tiene que saber en qué fijarse. Es como un doctor. Los doctores se especializan bien en pediatría, en ginecología, es lo mismo el derecho. Debemos especializarnos en algo para poder conocer, porque la universidad es como que nos da un banquete de derecho. Esto es derecho, pero nosotros debemos aprender a definir qué plato o qué cosa nos vamos a centrar. Realmente este proyecto como tal buscamos que ustedes aprendan de estudiantes, de personas que están por graduarse y de personas que ya se han graduado sobre temas específicos para que se les haga mucho más fácil, no solo para ustedes, sino para la ciudadanía en general. Suscríbanse.